Es bueno que una vez más nosotros tengamos esta oportunidad de estar juntos y de estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa que yo no sé si fue Sócrates, filósofo, ¿verdad? Creo que él dijo, conócete a ti mismo, ¿verdad? Yo no sé si era Sócrates o Platón, yo no recuerdo. ¿Y por qué dijo eso? Conócete a ti mismo. Porque la verdad es que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y no sabemos el por qué hacemos las cosas. Por eso es tan importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios? 2 de Corintios capítulo 13. Y creo que es el versículo 5, si me acuerdo bien. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Casi una pregunta retórica, ¿verdad? Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. La verdad es que muchas veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué he hecho eso? Yo sé que eso no está bien. ¿Por qué lo he hecho? Yo no estaba pensando. Y podríamos aplicar esta misma idea a este estudio. Al contestar esta pregunta, ¿qué es lo que te impulsa a ser un siervo fiel de Dios? ¿Qué es lo que te impulsa a ser un siervo fiel de Dios? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para saber el por qué. ¿Por qué nos congregamos fielmente? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué queremos enseñar a otros? Tenemos que saber contestar esta pregunta, hermanitos y amigos. ¿Qué es lo que mueve a la gente a creer lo que cree? Algunos son impulsados por el materialismo. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Yo recuerdo hace años cuando vivía en Sevilla, tuve el privilegio de estudiar con unos testigos de Jehová. A mí me gusta llamarles testigos de la atalaya, ¿verdad? Pero estaba estudiando con ellos y al terminar el estudio bíblico con ellos, se levantaron, eran dos varones. Creo que en ese tiempo yo era hombre soltero, vivía solo, entonces vinieron al piso donde vivía, al apartamento donde vivía, y al terminar el estudio se levantaron y uno de ellos me dijo, Jerry, oye, ¿tú crees que ya estás en el reino? ¿Tú crees que ya estás en el reino? Y digo, por supuesto que sí, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 13, enseña claramente, Pablo escribiendo a los colosenses, que Cristo nos ha trasladado, hemos sido trasladados del dominio de Satanás al reino de su Hijo amado. Pablo se incluyó a sí mismo y también estaba hablando a los colosenses, refiriéndose a los colosenses. Tanto Pablo como los colosenses ya estaban en el reino de Cristo. Y también mencioné a lo mejor otros versículos. Y me dijo, ¿tú crees que ya estás en el reino? Y digo, sí, por supuesto que sí. Y me dice, pues yo no. Yo no. Porque cuando estemos en el reino, me dice, vamos a tener unas lechugas así y unos tomates así. Es lo que me dijo. No bromeo. ¿Por qué pensaba en eso? ¿Y por qué tiene tanto éxito la enseñanza de los testigos? Es verdad que ellos son muy persistentes y van de puerta en puerta. Y de eso podríamos aprender de ellos, de ser más persistentes en intentar alcanzar a las personas, ¿verdad? Pero una de las razones por las cuales tienen tanto éxito, la enseñanza de ellos, es que tú puedes vivir para siempre sobre la tierra. Puedes tener tu casa, puedes tener los animales, entrarán en tu jardín, el león, ahí le puedes acariciar. ¡Ay, qué bonito, qué animal más bonito! Y se sienta al lado del cordero, ¿verdad? Y puede tener un jardín muy, muy bueno, muy bonito, y no tendrá que usar insecticidas, todo va a crecer perfectamente, y va a tener unos tomates muy grandes. Y así piensan ellos. Piensan en lo material. Por eso tiene tanto éxito. Y ustedes seguramente han oído del Evangelio de la salud y prosperidad. ¿Han oído de eso alguna vez? Eso tiene mucho éxito en Estados Unidos. Hay una iglesia en
en Perth Amboy, donde yo predico, Perth Amboy, Nueva Jersey, a lo mejor está por aquí también. La iglesia, el nombre de la iglesia, imagínense ustedes, el nombre de la iglesia es Pare de Sufrir. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pare de Sufrir. Y yo he recibido tratados de ellos y también una especie de periódico. Recuerdo, si me acuerdo bien, recibí un tratado de ellos y en la primera página de la portada, en la portada del tratado, había una mano con mucho dinero, si me acuerdo bien. Una mano con dinero, o no sé si había joyas, otras cosas. Y eso tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito. Porque estas personas son impulsadas por el materialismo. Por eso tiene tanto éxito. Puedes vivir para siempre aquí en la tierra. ¿Saben una cosa? Hablando otra vez de los testigos. Un día yo estaba en Barcelona, cuando viví en Barcelona, y un día estaba solo en mi apartamento y ¡ding dong! Y eran dos mujeres. Una mayor y otra más joven. Eran testigos. Y yo les decía que yo quiero recuperar lo que perdieron Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Ellos tenían una relación estrecha con Dios. Y saben ustedes que el mensaje de la Biblia es el paraíso perdido en el libro de Génesis y que en el libro de Apocalipsis se ve que podemos recuperar el paraíso, ¿verdad? Y yo les decía que yo quiero estar con Dios. Y creo que, si me acuerdo bien, ellos me dijeron que solamente 144,000 van a estar en la presencia de Dios. Y yo les dije, pues yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los 144,000. Digan ustedes a los testigos la próxima vez que hablen con ellos, no pueden hacer nada en contra. Pero la muchacha más joven me dijo, yo decía que quiero vivir con Dios, quiero estar en su presencia, en el cielo, quiero estar con Él. Y ella me dijo, pues yo no. A mí me gustaría vivir en la tierra porque será más simpático. Son promovidos, son impulsados por el materialismo. Piensan en lo físico de este mundo. Otros son impelidos o impulsados por su lealtad al grupo. No son leales a la verdad ni a Dios, sino a cierto predicador o a una alianza sectaria. Hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, cuando llegamos a ser cristianos, ¿fuimos convertidos a Cristo o fuimos convertidos al grupo? Eso es muy importante, porque a veces el grupo nos va a fallar. Vamos a ver cosas en nuestros hermanos o en la iglesia local que esas cosas nos van a fallar. Pero si nosotros hemos sido convertidos a Cristo, ahí vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Aunque veamos hipocresía, aunque veamos problemas en la iglesia local, nosotros vamos a seguir adelante. Yo les digo a los hermanos, cuando hay un problema en la iglesia, dicen algunos que, no, yo no me congrego porque en la iglesia hay hipócritas. Yo le digo a esa persona, venga usted, hay espacio para uno más. ¿No? Hay espacio para uno más, pero yo les digo a los hermanos, si alguien tiene que irse, que no se vayan los fieles. Si alguien tiene que irse, que sean los hipócritas. Bueno, nosotros en realidad no queremos que nadie se vaya. No queremos que nadie vuelva al mundo. Pero el problema es que cuando nosotros hemos sido convertidos al grupo y no a Cristo, es muy fácil volver al mundo. Es muy fácil. Tirar la toalla. O como dicen en España, esto significa me largo. Hay muchos problemas en esta iglesia. Eso es lo que hacen los españoles. No debemos ser así. Nosotros tenemos que seguir luchando y reconocer que muchas veces nosotros somos tan imperfectos como nuestros hermanos, ¿verdad? Todos nosotros fallamos en algo, tenemos que seguir luchando juntos. ¿Cuál es la cosa más fuerte en tu vida que te impulsa a ser un cristiano o una cristiana fiel? ¿Cuál es la cosa más fuerte?
Muchos son impulsados por su lealtad a la tradición y la familia. Por eso muchas personas no obedecen al Evangelio, porque para ellos la tradición de la familia es más importante. Yo recuerdo que hace años estudiaba con una muchacha, creo que su nombre era Constanza o algo así. Y estudiamos con ella varias veces. Y cuando llegamos a la parte del estudio que tenía que ver con cómo obedecer a Dios, el plan de salvación, le hablamos de la importancia de creer en Cristo como el Hijo de Dios, de arrepentirse y de bautizarse para perdón de los pecados. ¿Saben ustedes cuando le enseñamos el plan de salvación? De repente en la clase se pone a llorar. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué llora? Nos dijo, si yo obedezco lo que ustedes me están diciendo, quiere decir que mi madre está condenada. Porque su madre no estaba con nosotros, no estaba estudiando con nosotros, a lo mejor no tenía interés en estudiar con nosotros. Y eso fue la última clase que tuvimos con ella. Ya no quería estudiar más con ella. Pero ¿sabe una cosa? La salvación es cuestión individual. Es asunto individual. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Nosotros no podemos pensar que eso quiere decir que mis padres no son salvos o mis abuelos no son salvos. Cada uno tiene que buscar su propia salvación. No es así. Eso es lo que dice Pablo creo que es Filipenses, si no me equivoco. Filipenses capítulo 2 y el versículo 12, si no me equivoco. Así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos es imperativo, es un mandato directo. Ocupaos vosotros en vuestra propia salvación. Hoy en día nosotros diríamos, ocúpense, ¿así sería? Ocúpense ustedes en su propia salvación. Cada uno tiene que ocuparse en su propia salvación. Si otro familiar no obedecía al Evangelio, no vamos a dejar que un familiar nos quite la salvación a nosotros. Yo amo mucho a mis padres, a mis hermanos, pero yo vengo de una familia católica. Yo tuve que tomar mi propia decisión de obedecer al Evangelio. Y ustedes también. Otros son impulsados por su lealtad a una denominación específica, ¿no? Yo recuerdo que, dos de mis tías eran monjas durante la mayor parte de su vida, monjas de la Iglesia Católica. Y un día cuando llegué a Colorado, porque ahí vivían en Colorado, me decían que un niño, una de ellas me dijo que un niño estaba hablando con una niña. Y el niño le dijo, yo soy metodista, ¿qué eres tú? Y la niña dijo, yo soy miembro de otra abominación. Eso fue el chiste que me contaron mis tías católicas. Era en contra de las iglesias protestantes, me imagino. Yo soy miembro de otra abominación. Bueno, en realidad, según las Escrituras, Dios no quiere las divisiones. Cristo no quiere las divisiones, ¿verdad? Y eso es lo que enseñó, por ejemplo, en Juan capítulo 17. En Juan 17, versículo 20, Jesús aquí orando por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino también por nosotros. Nosotros vamos incluidos en esa oración, ¿verdad? Dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ustedes sabían que Cristo oró por nosotros cuando estaba aquí en la tierra? Es así. Pero dice aquí, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchos no creen hoy en día porque hay tantas denominaciones.
La palabra denominación viene de la palabra denominar, que significa poner nombre a una cosa. Y así las iglesias dentro de la llamada cristiandad hoy en día se identifican por diferentes nombres, por diferentes reglas de membresía, por diferentes organizaciones, diferentes formas de adoración y así por el estilo. ¿Sabe una cosa? Que cuando yo llegué a ser cristiano en el año 82, obedecía al Evangelio en Tampa y después volví a Nueva Jersey. Y yo recibí en ese tiempo una revista de un hermano, una revista en inglés. Y el hermano había hecho una lista eran entre 800, si me acuerdo bien, entre 800 y 900 denominaciones. Y había hecho una lista de cada uno en el boletín. Y ocupó varios boletines, si recuerdo bien. ¿Sabe una cosa? Que yo estaba mirando en internet hace unos meses cuántas denominaciones cristianas hay hoy en día. Y lo que había encontrado ponía entre 30 y 40 mil. Imagínense ustedes. Muchos son impulsados por su lealtad a una denominación específica. Y otros son impulsados a servir a Dios principalmente por miedo al castigo eterno. Ese es el factor número uno. Yo no quiero ir al infierno. Entonces son impulsados por eso, pensando siempre, no, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser fiel a Dios, no quiero ir al infierno. Y otros son constreñidos principalmente, o impulsados principalmente por la esperanza de ser apremiados. Lo hacen simplemente porque yo quiero recibir el premio. Ahora, aunque estas cosas pueden influir en nuestro deseo de servir a Dios, como por ejemplo miedo al castigo eterno o el deseo de recibir un premio, tenemos que admitir que esas cosas influyen, ¿verdad? ¿Deben ser el motivo principal de nuestra fidelidad a Dios? Esa es la pregunta. ¿El motivo principal de mi fidelidad a Dios debería ser miedo al castigo? ¿O simplemente porque quiero recibir un premio y ya está? ¿Hay algo más que eso? Vamos a ver, mirando al ejemplo del apóstol Pablo. Pablo nos va a ayudar a entender qué es lo que le impulsaba a él para que fuera cristiano fiel. ¿Qué le impulsaba? ¿Cuáles eran sus motivos, los motivos principales por su fidelidad? Algo impulsó a Pablo como motivo principal a ser un cristiano fiel. ¿Qué fue? ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Fue su celo por el judaísmo? ¿La religión de sus padres? No puede ser. No puede ser. Él no era cristiano fiel porque había sido judío fiel, aunque eso tendría algo que ver porque era muy devoto, muy fiel al judaísmo, tendría algo que ver, pero ¿eso fue el motivo principal? Por supuesto que no, porque si vamos a Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, podemos ver la actitud que Pablo tenía hacia esas ventajas que tenía cuando era judío. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hablamos de eso ayer, ¿se acuerdan? Él era un hebreo, un judío de verdad. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿Pablo fue impulsado por su celo por el judaísmo? ¿Fue su celo por el judaísmo, la religión de sus padres, lo que le impulsaba a ser un cristiano fiel? No, porque él dejó todo eso atrás, ¿verdad? Para él, todo eso era como basura en comparación con servir fielmente a Jesús.
Entonces no, es la respuesta. ¿Y fue su temor de castigo eterno? Bueno, fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Vamos a ver. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Pablo dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esas son las palabras de un hombre que andaba con mucho miedo siempre de perder su salvación en cualquier segundo. Algunos tienen un concepto equivocado de Dios, aun cuando se están esforzando por seguir fielmente sus mandamientos. Piensan en Dios como si fuera un gran gato celestial y nosotros somos los ratones. Y está esperando ansiosamente cualquier equivocación nosotros para hacernos así. Dios no es así. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere lo mejor para nosotros. Dios es amor, quiere nuestra salvación. Él quiere que todos los hombres se salven. Y Pablo podía ir por este mundo con la confianza de que en Cristo ninguna condenación hay. Y si ustedes leen el capítulo anterior habla de esa lucha. Pablo se refiere a sí mismo como si fuera uno que viviendo sin la ley de Cristo, fuera de la ley de Cristo, como si fuera un judío, y habla de esa lucha entre hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Y todo este problema, esta lucha se soluciona en Jesús. En Jesús ninguna condenación hay. Y también hay otro texto en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 18. 1 de Juan 4. 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 18. A ver si hago bien esto. Ahí está. Fíjense lo que pone aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Saben ustedes que cuando nosotros llegamos a ser cristianos, el temor tiene algo que ver? ¿No es así? Es normal. Nosotros llegamos a ser cristianos porque queremos ser perdonados y no queremos estar separados de la presencia de Dios. No queremos perdernos. No queremos perdernos en nuestros pecados. No queremos estar separados de Él en ese fuego eterno. Y eso es normal y aceptable, es correcto pensar de esa manera. Pero a medida que nosotros vamos creciendo a través de los años, el castigo, el temor al castigo eterno no debería ser el motivo principal que nos impulsa a ser cristianos fieles. Otra cosa tiene que tomar su lugar. ¿Y qué es según este versículo? Es el amor. El amor. Y ahora les estoy dando una pista de lo que va a venir más adelante. El amor. Volviendo a nuestro bosquejo, vemos aquí que no fue impulsado principalmente por temor de castigo eterno. Aunque eso influye, no debe ser la cosa más importante que nos impulsa a ser cristianos fieles. Hay algo más. ¿Fue el dinero? Pablo era cristiano fiel, era siervo fiel de Cristo porque pensaba ganar mucha plata. No, hermanos. No, fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 4. 2 Corintios 6 y versículo 4. Pablo aquí dice, antes bien, bueno, vamos a leer el versículo 3 también. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado.
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros en Dios. Fíjense lo que pone aquí. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. No me parece aquí un hombre muy rico con mansión, con su propio aeropuerto, ¿no? Hay algunos predicadores hoy en día, teleevangelistas. Hay uno en particular que se llama Ken Copeland, si no me equivoco, tiene su propio aeropuerto, su propio pista de aviones y todo, mansión. Aquí vemos que Pablo a veces pasaba necesidades por causa del Evangelio. Hay otros textos que nos hablan del hecho de que Pablo en realidad no fue impulsado por el dinero. No, hermanos, eso no fue lo que le impulsaba. ¿Fue impulsado por el deseo de ser famoso? Tampoco. Fíjense lo que dice Pablo acerca de sí mismo en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 13. Dice aquí, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Pablo quería ser famoso? ¿Eso es lo que le impulsaba a ser un cristiano fiel? No, tampoco. Entonces, ¿qué fue pues? ¿Qué fue pues lo que le impulsaba a Pablo a servir a Dios fielmente? ¿Qué es lo que debería impulsarnos a nosotros a servir a Dios fielmente? La respuesta se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15. 2 Corintios capítulo 5. Y versículo 14 y 15. Fíjense lo que pone aquí. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y nos resucitó por ellos. ¿Qué es lo que le impulsaba a Pablo a ser un cristiano fiel? El amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo me constriñe o nos constriñe. Y vamos a hablar de lo que significa eso. Pablo, el aprecio que Pablo tenía por lo que Jesús había hecho por él, o sea, su amor. Pablo valoraba tanto lo que Cristo había hecho por él, que le impulsaba a servir a Dios fielmente en cada faceta de su vida. Él valoraba tanto lo que Cristo había hecho por él. Eso fue lo que le ayudaba a servir a Cristo fielmente en todas las cosas. La palabra constreñir, o dice el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia, dice otra versión. Figuradamente, ¿saben ustedes lo que significa forzar o obligar? Pablo estaba diciendo aquí que el amor de Cristo me obliga. O sea, él valoraba tanto lo que Cristo había hecho por él, que es como si su amor le obligara o le forzara a ser un siervo fiel. Literalmente significa sostener o mantener juntos. El aprecio que Pablo tenía por lo que Jesús había hecho por él era tan grande que le mantuvo firme en su propósito de servir a Dios fielmente. Creo que nos haría bien quizá mirar otras versiones de la Biblia y a ver cómo se ha traducido en otras versiones. Yo sé que hay una versión en inglés que dice que el amor de Cristo nos controla. ¿Nosotros podemos decir eso? Que yo valoro tanto lo que Cristo ha hecho por mí, que me controla en cada faceta de mi vida.
¿Podemos nosotros decir lo mismo con el apóstol Pablo? Veamos lo que dicen otras versiones. Las otras versiones no son tan exactas, son parafraseadas, pero a lo mejor nos pueden ayudar un poquito. Biblia al día, la versión Biblia al día, dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. ¿Nosotros podemos decir eso? Que el amor de Cristo domina mi vida. Otra versión, vamos a ver lo que dice la Biblia textual, que yo tengo entendido que la Biblia textual es la versión más literal de las Escrituras. Biblia textual dice lo mismo que la Reina Valera, porque el amor de Cristo nos constriñe. La versión Dios habla hoy: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Yo sé que eso es una versión parafraseada, ¿verdad? Pero nos puede ayudar. Estas versiones parafraseadas son como comentarios sobre lo que dice el texto. Pero nosotros podemos decir que el amor de Cristo se ha apoderado de mí. Es impresionante, ¿verdad? Esta idea. No sé si tengo otra versión. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, bueno, la Biblia de las Américas, dice: el amor de Cristo nos apremia. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, pues el amor de Cristo nos apremia. Y fíjense lo que pone, entre paréntesis: nos controla. Y gracias por el agua. El amor de Cristo nos apremia, nos controla. Creo que también tengo la Nueva Versión Internacional. El amor de Cristo nos obliga. Ustedes tienen la idea, ¿verdad? La versión moderna, también el amor de Cristo nos apremia. A veces en el estudio bíblico nos ayuda a mirar diferentes versiones para tener mejor idea de lo que está enseñando el versículo. Pero volviendo a la presentación de PowerPoint, estamos diciendo que el amor de Cristo le mantuvo firme en su propósito de servir a Dios fielmente. Ahora, un punto muy importante, hermanos. Es necesario valorar el amor de Cristo para ser impulsados por Él. ¿Entiende ese punto? Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe porque lo valoraba mucho. Quisiera compartir con ustedes una ilustración. Yo les estaba diciendo nosotros dimos un paseo hoy en el parque, ¿verdad? Yo no sé si se lo decía a Connie o a Alberto, no recuerdo. O a lo mejor, no sé a quién lo dije, pero yo estaba diciendo que a la mano Juan, ¿no? Luján. A lo mejor le estaba diciendo que desde que era niño, no recuerdo a quién se lo dije, pero desde que era niño a mí me encantaban las piedras. A lo mejor a mi propia esposa. La memoria la tengo fatal. En serio, la tengo fatal. La memoria a corto plazo la tengo. Yo puedo tener una conversación con alguien hoy acerca de algo y mañana estoy diciendo, ¿con quién estaba hablando de eso? Ayer mismo estaba hablando con alguien acerca de eso. Pero desde que era niño a mí me encantaban las piedras. Todavía me encantan. Mientras íbamos andando por el parque, yo agarraba las piedras en la mano y las compartía con los niños también. A los niños les gustan mucho las piedras. Yo recuerdo hace años, estaba detrás de mi casa, excavando en el huerto, donde estaba la valla, entre nuestra casa y la vecina. Y mientras yo excavaba, aparecía una piedra blanca, cuadrada. Yo lo quité de ahí y entré en la casa y digo, papá, mira lo que he encontrado aquí. ¿Esto es una piedra preciosa? Me dijo, no, Jerry, eso es mármol.
Yo estaba quitando el mármol del huerto de la vecina, por debajo de la valla. Bueno, no sabía. En otra ocasión estaba al lado de la casa de otros vecinos y estaba excavando ahí en la tierra y encontré una cosa negra. Y digo, esto será otro tesoro, estoy seguro de ello. Y era el tubo por el cual pasaba el agua del techo. Pero imagínense ustedes que un hombre de familia, un padre de familia, encuentra un diamante en bruto, bastante grande. Vamos a decir que tiene, por ejemplo, 100 quilates. ¿Cuánto valdría un diamante de 100 quilates? Muchísimo dinero, millones de dólares. Aunque esté en bruto, después cortado, millones de dólares. Imagínense, él tiene ese diamante en bruto y llega a casa. ¿Qué va a hacer con ese diamante al llegar a casa? A lo mejor ni siquiera va a llegar a casa, ¿no? A lo mejor va a ir al banco a buscar una caja fuerte y tener eso guardado, porque eso vale mucho dinero. ¿Acaso el padre de familia al llegar a casa va a entrar en el garaje, sacar el diamante en bruto, dejarlo donde están todas las herramientas en el garaje? Y tiene niños pequeños, como la edad de Caleb y Nicolás, ¿verdad? Si Caleb y Nicolás entran en el garaje y encuentran esa piedra, ¡ay, que parece un pedacito de vidrio! ¿Qué van a hacer que está al lado de las herramientas? ¿Qué van a hacer? A mí me gustaba machacar las piedras, a romperlas, a ver qué es lo que tenían dentro. Vamos a ver si esto se parte, dice Nicolás. Vamos a ver si lo podemos aplastar. Lo podemos machacar. Eso es normal. ¿Y por qué los niños harían semejante cosa? ¿Por qué? Porque no saben el valor de eso. Para ellos es un pedacito de vidrio. Serían capaces de romperlo con un martillo, ¿verdad? No saben el valor. Y el padre que llega a casa y lo deja ahí en el garaje tirado entre las herramientas, tampoco sabe el valor, tampoco valora lo que tiene. Ustedes entienden el punto, ¿verdad? Si nosotros realmente valoramos lo que tenemos en Cristo, vamos a actuar de otra manera. Así era el caso de Pablo. Pablo valoraba mucho lo que Cristo había hecho por él. Y eso le impulsaba a ser un cristiano fiel. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a poner un valor más alto sobre el amor de Cristo. Como por ejemplo en Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2? Vamos a verlo rápidamente. Podemos ver nuestra condición antes de llegar a ser cristianos, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, y vamos a ir, si estamos en la Reina Valera, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos nosotros antes de llegar a ser cristianos? Hermanos, estamos muertos. Alguien ha dicho que Cristo no vino a este mundo para convertir a los hombres malos en buenos. No vino a este mundo para convertir a los hombres malos en buenos, sino que vino a este mundo para convertir los muertos en vivos. Nosotros estábamos muertos, espiritualmente separados de Dios. Éramos hijos de ira. Merecíamos la ira de Dios. Pero a través de Cristo tenemos la salvación. Y no hay nada que se pueda comparar con eso. Dios nos ha bendecido muchísimo, hermanos. Y hay otros textos que enseñan lo mismo, que nos pueden ayudar a valorar más lo que tenemos en Cristo. Y otro punto, otra cosa que nos puede ayudar
valorar lo que tenemos, hermanos, es ser fieles aun cuando nos duele. Ser fieles aun cuando nos duele. ¿Saben ustedes que cuando nosotros llega el momento en nuestra vida como cristianos y tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir entre hacer una cosa y otra, y sabemos que si elegimos ser fieles a Dios en este asunto, lo vamos a pasar mal. Cuando eso ocurre en nuestra vida, ¿cuál es la tendencia que tenemos? ¿Cuál es la tendencia de todos los seres humanos? Evitar el sufrimiento. Nosotros queremos agarrar el camino más fácil. ¿No es así? Todos nosotros tenemos esta tendencia. Si tenemos que elegir entre un camino fácil, un camino difícil, pero el camino difícil significa ser fiel a Cristo, a veces, va a ser difícil, vamos a ser tentados a agarrar el camino más fácil. Pero ¿saben? Cuando nosotros hacemos eso, cuando agarramos el camino más fácil, nos privamos de una oportunidad de crecer espiritualmente. ¿Recuerdan eso? Cuando se presentan dos caminos en nuestra vida, un camino fácil, que significa no ser infieles a Cristo, y un camino más difícil, que significa ser fieles a Cristo. Cuando nosotros elegimos el camino más fácil, nos privamos de una oportunidad de crecer espiritualmente. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios porque nos ayudan a desarrollarnos, a ser hombres y mujeres más maduros en Cristo. Ayer por la mañana en realidad, hablamos de indicios de madurez, ¿verdad? Otra cosa que podríamos haber añadido a eso es hacer sacrificios. Cuando vemos que un hermano o una hermana está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para servir fielmente a Dios, podemos ver que es una persona madura, ¿verdad? ¿Cuánto vale el amor de Cristo para ti? ¿Cuánto vale? ¿Te impulsa a dejar de vivir para ti mismo o para ti misma y empezar a vivir para Dios? Si en esta noche hay alguien aquí que siente un deseo muy fuerte de servir fielmente a Dios, si hay alguien aquí que se encuentra con nosotros en esta noche que se siente impulsado o impulsada por lo que Cristo ha hecho por él o por ella, porque valora ese sacrificio, y en esta noche quiere llegar a ser hijo de Dios, cristiano, lo puede hacer. Esta misma noche puede obedecer al Evangelio y llegar a ser hijo de Dios, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose para perdón de sus pecados. Si hay alguien aquí en esta noche que quiere llegar a ser hijo de Dios, nosotros estamos a la orden. O si hay un hermano, una hermana que quiere pedir las oraciones de los hermanos, o necesita arrepentirse de algo, quiere pedir perdón por algo, también lo puede hacer en esta noche.